Hola a todos, continuando con esa carta a Pierre Lestang de Los libros en mi vida de Henry Miller. Él dice más adelante sobre esto de hacer crítica literaria y tal. Todos estos estudios críticos e interpretativos de escritores tan vitalmente importantes para nosotros, creo que se hacen en nuestro propio interés. Nuestros afanes solo sirven para comprendernos mejor a nosotros mismos. Nuestros sujetos raras veces necesitan nuestra defensa o nuestras brillantes interpretaciones. Por lo general, en el momento en que llegamos a ellos, están muertos. En cuanto al público, cada día me convenzo más de que también él necesita menos asistencia o instrucción. Me parece que es más importante que el público luche por su cuenta. Luego él habla de, compara un poco a James Joyce con D.H. Lawrence y nos dice: en cuanto a Joyce, no cabe duda de que tengo una deuda con él. Es evidente que fui influido por él, pero tengo más afinidad con Lawrence, lo cual es obvio. Mis antecedentes son los escritores de tipo romántico, satánico, confesional y subjetivo. Si bien lo que me atrae en Joyce es su don por el lenguaje, como señalé en el ensayo titulado El universo de la muerte. Prefiero el lenguaje de Rabelais al de Joyce. Una vez dicho todo, empero, Joyce sigue siendo el gigante en la materia. No tiene parangón. Virtualmente es un monstruo. Esto me lleva a destacar lo completamente equivocados que están quienes creen que ciertos libros, por el hecho de haber sido reconocidos universalmente como obras maestras, son los únicos que tienen el poder de inspirarnos y nutrirnos. Todo amante de los libros nombraría docenas de títulos que, porque abren su alma, porque abren sus ojos a la realidad, son para él libros de oro. No importa la valoración que hagan de ellos los catedráticos y críticos, los sabios y las autoridades, para el hombre que por ellos ha sido tocado hasta la médula, son supremos. No preguntamos al que nos abre los ojos con qué autoridad procede. No le exigimos credenciales. Tampoco debemos observar ni eterna reverencia ni eterna gratitud por nuestros benefactores, porque cada uno de nosotros tiene a su vez el poder de despertar a los demás, y en realidad muchas veces lo hace sin quererlo. El hombre sabio, el santo, el verdadero catedrático, aprende tanto del criminal, del pordiosero y de la prostituta, como del santo, del maestro o del buen libro. Bueno, como siempre, unas palabras de estas que soliviantan a cualquiera. Me gusta mucho también cómo cuestiona, ¿no?, el lugar en el mundo de muchas de estas lecturas sobre otros, y destaca que realmente para lo que sirven es, para el que lo escribe, conocerse más a sí mismo. Y por supuesto que el mérito para otros pues tampoco tiene mayor valor, porque cada quien tiene que buscar su camino. Y genial también lo de decir esto de, que da igual las listas que salen de cuando en cuando de estos son los mejores o los peores o los clásicos o no los clásicos, porque cada uno de nosotros, si tuviese que hablar de las lecturas que nos han cambiado la vida o que nos han marcado, pues cada uno va a tener una lista que no necesariamente va a coincidir con la de otra persona, y es lógico que así sea. Y por último, esa frase magistral de que igual aprendemos de un clásico que de cualquiera
sea un delincuente, una prostituta, sea quien sea, porque realmente si estamos abiertos a la vida, estamos receptivos para todo lo que tenga que darnos el mundo y todo lo que nosotros también le vayamos a dar. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendar o compartir, no sé si lo había hecho antes, no estoy seguro, pero en tal caso lo volví a releer, el libro Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que es una autora que recomiendo, sé que varios la deben haber leído, porque es una joya, una exquisitez. Ella tiene varios libros de cuentos. Hay un cuento donde se rescata como un aforismo, una frase que dice: para desembriagarme de tu amor he tenido que beber unos tragos de coñac. La tipa se las trae, es erudita y a la vez incisiva. Tiene los dos méritos en su narrativa y tanto como ensayista. Es más, yo la comentaba o la escogí porque hace una semana que se hizo el círculo de lectura en Coro, se quería hablar de narrativa escrita por mujeres. Entonces yo escogí qué mujeres venezolanas escogería yo, o qué mujeres a nivel mundial de la literatura escogería yo, o qué venezolana. Pensaba en las venezolanas porque encontré un punto de coincidencia. Dos escritoras venezolanas que yo recomiendo mucho, que son unas lumbreras, pertenecen a generaciones diferentes. Una es Elisa Lerner, que también recomendaría conseguir este libro, alguna otra vez lo comentaré. Elisa Lerner, que falleció recientemente y se le hicieron los merecidos homenajes y esta edición de madera fina. Y la otra es Ana Teresa Torres, escritora viva, una de las más importantes narradoras venezolanas. Para mí encontré el punto común, que admiraban a esta autora, Marguerite Yourcenar, y con gran acierto, debe ser que aprendieron muchas cosas de ella. En esta memoria de Adriano lo que hace es reconstruir, como dice aquí uno de los apuntes que coloca al final de su libro, que es algo que también quiero resaltar. Dice que intentó reconstruir desde adentro con la literatura lo que los arqueólogos hubiesen querido reconstruir desde afuera. Esa imagen me impactó mucho, es uno de los apuntes que se colocan en esta edición, por lo menos de Cis Barral, para decir la naturaleza, casi la virtud que tiene la literatura. Por supuesto que la arqueología trata de reconstruir el pasado de la humanidad a través de las huellas que encuentra de arqueología, de piezas de construcción, de cerámica, utensilios, pero la literatura lo hace a través de atrapar la historia, los hechos que hicieron los personajes, en este caso un emperador, que también me llamó la atención. Con Memorias de Adriano reconstruye la vida de uno de los emperadores de Roma, pero particularmente a diferencia de otras obras que se hicieron famosas, como la de Robert Graves con Yo Claudio, o las de Calígula, este es un emperador que intentó ser noble, es decir, una visión positiva. De hecho, la novela está escrita poéticamente para reconstruir, digamos, la sabiduría que intentó cultivar ese emperador. Dice en una de las frases de aquí, dice: yo intenté demostrarle algunas veces a los griegos que no siempre son los más sabios, y a los judíos que no siempre son los más puros. Es como un pensamiento apócrifo, no necesariamente lo escribió o lo recoge, sino que la autora se va a tratar de reconstruir por los pasajes históricos la mentalidad, es decir, se toma licencias para crear una frase del personaje no muy escapada de lo que tal vez debió haber dicho. Eso es lo que hace la literatura, y por eso me parece rescatable de este libro de Marguerite Yourcenar. Como lo digo, en esta edición trae una particularidad que me interesaría rescatar de algunos libros y recomendar de algunos autores, que al final pone algunas anotaciones, como para decir, casi, ¿cómo se diría eso? Epílogo, pero no es necesariamente que lo pensó en un principio dedicado al público, sino sus apuntes desde cuando construía la novela, desde las motivaciones que tuvo, casi un diario, e incluso dice que no escribió la propia obra como forma de diario, porque Memorias de Adriano, el diario tiene la particularidad de que lo escriben hombres, digamos que no son hombres de acción, sino hombres pasivos, o que se encuentran con la comodidad y el tiempo para escribir. En cambio, alguien que tuvo una vida muy activa, al final de su vida es que se dedica a escribir sus memorias.
Entonces yo lo recomendaría, e incluso dije ese punto de convergencia que tiene. Le gustaba mucho esta autora a dos de nuestras escritoras venezolanas. Entonces yo lo recomendaría. Y la otra obra que recomendaría, pero así por encima, sé que el tiempo no me favorece, es esta de Carlos Pacheco, La patria y el parricidio. Lo volví a leer y lo volví a revisar recientemente porque lo encontré en digital y lo compartí con algunas amistades. Cuestión que me parece una joya porque a veces yo que me dedico a buscar libros tanto en físico como en digital, sé que a veces es muy difícil conseguir libros venezolanos que se puedan salvar así y que existan en digital para que se compartan. Pues no, a veces es fácil conseguir el libro físico. Y este lo recomendaría porque tiene la particularidad de que me hace sentir que uno puede haber visto clases con Carlos Pacheco. La profesora Emily González sí vio clase con él y me hizo notar algún detalle en una charla que ella daba, que tal cual, ese libro es como el profesor dando clase, porque si algo tiene es la virtud de la oralidad. Es decir, él va comentando la literatura venezolana casi en la que a veces se arriesga a decir cuestiones polémicas. Por ejemplo, una puntica. Cuando le lanza algo a Arturo Lalpietri, porque dice que Arturo Lalpietri en algún principio de su vida se criticaba a los positivistas, a Gil Fortuny particularmente, porque haciendo una disección de la época gomecista, tal vez se llegó a la justificación del gomecismo. Y entonces al final de su vida, con Oficios de Difuntos y otras novelas, otros pasajes que Arturo Lalpietri le dedicó a Gómez, tal vez se dedicó un poco a justificar ese sistema del gomecismo o el progreso que trajo. Textualmente, en muchas partes, Arturo Lalpietri sí es verdad que dice eso. El progreso que trajo el gomecismo en algunos aspectos fue incomparable. Claro, el desastre y la represión sí también fue incomparable. Entonces, esas dos recomendaciones yo haría esta vez para la cátedra. Estas obras de Carlos Pacheco, que la compararía con El mal de pensar, de Domingo Miliani, o otra obra de disección de la literatura venezolana, que es Narrativa Venezolana Actual, de Orlando Araujo, sé que hacen de la literatura venezolana una recopilación de lo mejor que pudieron legar esos profesores, porque yo los considero unos profesores de literatura más que críticos. Un abrazo. Saludos cordiales, amigos de la cátedra. Esta vez les quiero hablar de un autor francés muy polémico llamado Michel Houellebecq, específicamente de su primera novela, Ampliación del campo de batalla. Esta novela tiene ya el germen de lo que serán muchas de sus otras obras y me interesa mucho porque maneja un concepto, una especie de categoría, que es precisamente el campo de batalla, del cual les voy a leer, básicamente les voy a leer el apartado 3 del libro, como su capítulo 3, y ahí vamos a ver esta idea. Me gusta porque es como una especie de categoría, no sé si decir psicológica, antropológica, pero que viene desde la literatura. Esto se podría leer desde muchos sociólogos, pero me interesa cómo la literatura misma propone categorías. Esto me parece bueno. Es un excelente escritor y no sé si lo que yo diga va a quedar muy por debajo de lo que él dice, así que prefiero leer, no explicar tanto, leer. Vamos a ver. El apartado 3 dice así. La dificultad es que no basta exactamente con vivir según la norma. De hecho, consigues, a veces por los pelos, por los mismos pelos, pero en conjunto lo consigues, vivir según la norma. Tus impuestos están al día, las facturas pagadas en su fecha. Nunca te mueves sin el carnet de identidad y el bolsillo especial para la tarjeta Visa. Sin embargo, no tienes amigos. La norma es compleja, multiforme. Aparte de las horas de trabajo, hay que hacer las compras, sacar dinero de los cajeros automáticos, donde tienes que esperar muy a menudo. Además están los diferentes papeles que hay que hacer llegar a los organismos que rigen los diferentes aspectos de tu vida. Y encima puedes ponerte enfermo, lo cual conlleva gastos y nuevas formalidades. No obstante, queda tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Cómo emplearlo? ¿Dedicarse a servir al prójimo? Pero en el fondo el prójimo apenas te interesa. ¿Escuchar discos? Era una solución, pero con el paso de los años tienes que aceptar que la música te emociona cada vez menos. El bricolaje en su más amplio sentido puede ser una solución, pero en realidad no hay nada que impida el regreso cada vez más frecuente
de esos momentos en que tu absoluta soledad, la sensación de vacuidad universal, el presentimiento de que tu vida se acerca a un desastre doloroso y definitivo, se conjugan para hundirte en un estado de verdadero sufrimiento. Y sin embargo, todavía no tienes ganas de morir. Has tenido una vida. Ha habido momentos en que tenías una vida. Cierto, ya no te acuerdas muy bien, pero hay fotografías que lo atestiguan. Probablemente era en la época de tu adolescencia o poco después. Qué ganas de vivir tenías entonces. La existencia te parecía llena de posibilidades inéditas. Podías convertirte en cantante de variedades o irte a Venezuela. Qué locura, ¿no? Estamos hablando de una novela de 1994. Más sorprendente aún es que has tenido una infancia. Mira a un niño de 7 años que juega con los soldaditos en la alfombra del salón. Te pido que lo mires con atención. Desde el divorcio ya no tiene padre. Ve bastante poco a su madre, que ocupa un puesto importante en una firma de cosméticos. Sin embargo, juega a los soldaditos y parece que se toma esas representaciones del mundo y de la guerra con vivo interés. Ya le falta un poco de afecto, no hay duda, pero ¿cuánto parece interesarle el mundo? A ti también te interesó el mundo. Fue hace mucho tiempo. Te pido que lo recuerdes. El campo de la norma ya no te bastaba. No podías seguir viviendo en el campo de la norma. Por eso tuviste que entrar en el campo de batalla. Te pido que te remontes a ese preciso momento. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Acuérdate, el agua estaba fría. Ahora estás lejos de la orilla. Ah, sí, qué lejos estás de la orilla. Durante mucho tiempo has creído en la existencia de otra orilla. Ya no. Sin embargo, sigues nadando y con cada movimiento estás más cerca de ahogarte. Te asfixias, te arden los pulmones, el agua parece cada vez más fría y sobre todo cada vez más amarga. Ya no eres tan joven, ahora vas a morir. No pasa nada, estoy aquí, no voy a abandonarte, sigue leyendo. Vuelve a acordarte una vez más de tu entrada en el campo de batalla. Las páginas que siguen constituyen una novela, es decir, una sucesión de anécdotas de las que yo soy el héroe. Esta elección autobiográfica no lo es en realidad. Sea como sea, no tengo otra salida. Si no escribo lo que he visto, sufriría igual. Y quizás un poco más. Un poco solamente, insisto en esto, la escritura no alivia apenas. Describe, delimita, introduce una sombra de coherencia, una idea de realismo. Uno sigue chapoteando en una niebla sangrienta, pero hay algunos puntos de referencia. El caos se queda a unos pocos metros. Pobre éxito en realidad. Qué contraste con el poder absoluto milagroso de la lectura. Una vida entera leyendo habría colmado todos mis deseos. Ya lo sabía yo a los 7 años. La textura del mundo es dolorosa, inadecuada. No me parece modificable. De verdad, creo que toda una vida leyendo me habría sentado mejor. No me ha sido concedida una vida semejante. Acabo de cumplir 30 años. Tras un comienzo caótico, me las arreglé bastante bien con mis estudios. Actualmente soy ejecutivo, analista programador en una empresa de servicios informáticos. Mi salario neto supera 2,5 veces el salario medio interprofesional. Eso ya implica un bonito poder adquisitivo. Puedo esperar un progreso significativo en el seno mismo de mi empresa, a menos que decida, como hacen muchos otros, irme con un cliente. En resumen, puedo considerarme satisfecho con mi estatus social. En el plano sexual, por el contrario, el éxito no es tan deslumbrante. He tenido varias mujeres, pero durante periodos limitados, desprovisto tanto de belleza como de encanto personal, sujeto a frecuentes ataques depresivos, no respondo en modo alguno a lo que las mujeres buscan de forma prioritaria. Por eso siempre he sentido con las mujeres que me abrían sus órganos una especie de leve reticencia. En el fondo yo apenas representaba para ellas otra cosa que un remedio para salir del paso.
lo cual es, como reconocer a cualquiera, no es el punto de partida para una relación duradera. El punto de partida ideal, dice la cita. De hecho, desde que me separé de Veronique, hace 2 años no he conocido a ninguna mujer. Las débiles e inconsistentes tentativas que he hecho en este sentido solo han conducido a un fracaso previsible. 2 años parece mucho tiempo, pero en realidad, sobre todo cuando uno trabaja, pasan muy deprisa. Todo el mundo te lo confirma, pasa muy deprisa. A lo mejor resulta simpático, amigo lector, que eres una mujer. No te preocupes, son cosas que pasan. Además, eso no modifica en absoluto lo que tengo que decirte. Voy a por todas. Hago un paréntesis, este autor es muy polémico, ha tenido problemas gravísimos por meterse con los musulmanes. Al inicio de la novela hay dos mujeres que él dice que son feministas, que están prácticamente desnudas. Una se desnuda bailando y tienen fama de que no se acuesta con nadie, de que el hecho de que ella se desnude no es para atraer a los hombres, sino porque se sienten bien consigo mismas. Y él dice que esto representa las ruinas del feminismo y que está muy en contra de eso. Entonces este autor se las trae. Anti-ideología, anti-derecha, anti-izquierda, anti cualquier cosa que pueda representar, anti-sindicato, anti cualquier causa común. Es sumamente individualista. Bien, continúo. Mi propósito no es hechizarte con sutiles observaciones psicológicas. No ambiciono arrancarte aplausos con mi sutileza y mi sentido del humor. Hay autores que ponen su talento al servicio de la delicada descripción de distintos estados de ánimo, rasgos de carácter, etc. Que no me cuenten entre ellos. Toda esa acumulación de detalles realistas que supuestamente esboza personajes netamente diferenciados, siempre me ha parecido, perdón por decirlo, una pura chorrada. Daniel, que es amigo de Herve, pero que siente alguna reticencia respecto a Gerard. El fantasma de Paul, que se encarna en Virginia. El viaje de Venecia a Venecia de mi prima. Y así nos podríamos pasar horas. Lo mismo podríamos observar a los cangrejos que se pisotean dentro de un tarro. Para esto basta con ir a la marisquería. Por otra parte, frecuento poco a los seres humanos. Al contrario, para alcanzar el objetivo que me propongo, mucho más filosófico, tengo que podar, simplificar, destruir uno por uno multitud de detalles. Además, me ayudará el simple juego del movimiento histórico. El mundo se uniformiza ante nuestros ojos. Los medios de comunicación progresan. El interior de los apartamentos se enriquece con nuevos equipamientos. Las relaciones humanas se vuelven progresivamente imposibles, lo cual reduce otro tanto la cantidad de anécdotas de las que se compone una vida. Y poco a poco aparece el rostro de la muerte, en todo su esplendor se anuncia el tercer milenio. Ese es el tercer apartado de esta novela. Me parece que describe al hombre que ha alcanzado, digámoslo así, el sueño de trabajo profesional de esta sociedad capitalista, y que es como la realización del capitalismo, ¿a dónde nos llevó? A un tipo depresivo, no puede tener relaciones significativas con mujeres, ni con hombres, ni con nadie, está solo. Es un hombre depresivo que va a tender al suicidio durante toda la novela, incluso a suprimir completamente su sexualidad, a automutilarse. Va a tender a eso, no lo va a hacer. Va a sugerir a un compañero de trabajo, así como los personajes existencialistas, a los que no le importa nada. Esta persona no te prestó atención, mátala. Y el hombre casi la mata, casi le hace caso. Y termina trágicamente. Este señor parece que todos los que se le ponen cerca terminan mal al protagonista de la novela, que es un ejecutivo exitoso de 30 años, como ha dicho, pero que en lo personal está muy grave. Este es el retrato al que apunta, digamos, el horizonte al que las sociedades occidentales, capitalistas o encaminadas al capitalismo, tienden. Esa es la pregunta que uno se hace cuando lee este tipo de textos. Porque uno se puede preguntar, bueno, desde países que no están en la misma onda, ¿cómo funciona entender esta lógica que nos plantea el autor en su mundo, en su París deslumbrante, que iba a recibir el tercer milenio? Bueno, eso parece que es a donde quisieran ir muchas
muchos ciudadanos de los países en vías de desarrollo. Esto ya está en desarrollo y los que quieren ir en vía de desarrollo quieren ser como este personaje. No sé qué tan deseable sea entrar en el campo de batalla que él propone. Si el campo de batalla es salir un poco de la norma, es luchar, pero con casi imantado a una muerte que no es como la describe Heidegger, que todos somos seres para la muerte. Claro, eso está clarísimo. El punto es que acá hay como un anhelo de muerte. Hay como un ánimo de autodestrucción que está en cada página. Y eso es lo que ala la depresión. Es decir, hay una especie de gran enfermedad en estos personajes, más que todo en el protagonista, que es quien entra en el campo de batalla. Los demás que son tontos, ingenuos, que no ven nada, que están como fuera de la conciencia en la que él ha entrado, están como en el campo de la norma, que es como estarían antes los burgueses. Si lo leyéramos a los marxistas, sí, esto es como el pensamiento burgués, los que están en la norma, hacen todo derechito. Yo, que soy un poco rebelde, estoy en el campo de batalla. El campo de batalla es casi el campo del suicidio, es lo grave. Por ahí va, este autor es muy recomendable. Perdón por lo largo del video, amigos de la cátedra. Creo que vale la pena la lectura de este loco. Hola, hoy les voy a comentar el libro de Isabel Allende que se llama El viento conoce mi nombre, del 2023. Es un libro que me ha encantado realmente porque me parece que es un libro muy sensible, que toca temas sobre todo muy sensibles, temas contemporáneos, pero que hace todo un trayecto en la historia para contar algo que es muy actual, como la migración y la violencia en la frontera y lo que pasa con estas personas en la frontera, pero que se va a la Segunda Guerra Mundial para mostrar también, bueno, lo que pasó con estas personas judías, específicamente en Viena, que comienza ahí, y comienza con la historia de una familia que se ve obligada a separarse de su hijo y lo envían a Londres para que con la esperanza de futuramente reencontrarse, cosa que no ocurre. Pero una cosa importantísima es que esta familia era compuesta, la madre era pianista y el niño desde pequeñito ya era un gran violinista. Entonces, claro, una vez que ocurre todo esto, estalla la guerra y termina la guerra también, él se refugia en la música para sobrevivir y salvarse de la catástrofe y reconstruir su vida, ¿no? Bueno, luego ocurren muchas cosas y en cada capítulo van apareciendo personajes que en un primer momento uno no parece que no tienen una relación, pero que ya al final ellos se van relacionando, se van conociendo y cada uno es fundamental para la historia. Y también va a contar la historia de la violencia en El Salvador, una masacre que hubo donde exterminaron comunidades enteras y niños, sobre todo niños, y en una parte decía cada niño menos es un guerrillero menos, ¿no? Entonces la historia en sí va a centrarse en la violencia, sobre todo en la violencia en los niños, pero también estas personas que están alrededor y que los intentan ayudar de múltiples maneras, ¿no? Y que gracias a ellas, bueno, pueden sobrevivir, pueden adaptarse, pueden hacer una vida. Y bueno, van apareciendo estos personajes, sobre todo personajes femeninos, que comienzan a ayudar, comienzan a unirse, a colaborar. Y cada uno va teniendo su historia, son historias fascinantes, historias muy particulares y que se van a ir juntando, ¿no? En ese fluxo vital, biográfico. Y aparece una niña que es separada, es una niña salvadoreña que además es ciega, que es separada de su madre y bueno, ocurren muchísimas cosas con su madre que no les voy a decir por si leen la historia. Bueno, y la niña está envuelta en todo un proceso legal para poder quedarse y bueno, conoce a estas otras personas, pero hay un momento en que a estos niños en la frontera que son separados de sus padres se les retira el nombre y se les coloca un número y eso no deja de remitir también a lo que pasó en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra. Y uno de estos personajes femeninos que la ayuda dice lo siguiente: a los niños se les asignaba un número porque con frecuencia el personal no podía pronunciar el nombre o recordarlo. Pero para ella
era una cuestión de honor llamar a cada uno por su nombre. Han perdido tanto, es terrible que también pierdan la identidad. Y en otra parte del texto, Anita, que es la niña, dice lo siguiente: no estamos perdidas, el viento conoce mi nombre y también el tuyo. Y bueno, un poco de ahí es que viene el título de la novela. Y un personaje que es un personaje muy importante, que es este niño que viene de la Segunda Guerra Mundial y bueno, se encuentra con esta niña al final y ocurren cosas. Él dice lo siguiente: el trauma no se supera, simplemente se aprende a vivir con él. Es una novela que trata de temas históricos, también contemporáneos, y muestra cómo estas separaciones violentas de los niños con sus padres se ha dado a lo largo de la historia. No habla de la esclavitud ni de los indígenas, pero también no deja de recordar eso y cómo tal vez futuramente se sigan repitiendo estas historias terribles, sobre todo con los niños. Y pasa también por la pandemia, entonces uno ve cómo pasan muchísimos acontecimientos históricos y cosas que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado el texto y se los recomiendo. Hola a todos, una vez más por acá, compartiendo con ustedes mis lecturas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un libro que de verdad me tiene encantada, que me tiene extasiada, porque aparte la edición es súper linda. Se llama El Gran Libro de los Pájaros y es una selección de relatos, poemas, fragmentos de ensayos, incluso de epístolas que están relacionadas con las aves. Aparte que es súper lindo porque en medio de todas estas lecturas o todas estas selecciones de textos, también hay como fragmentos de descripciones de diversas especies de aves y de sus características, digamos, más relevantes, más particulares. Bueno, quiero compartir por ahora, creo que va a ser un libro en el que merece tener más de un comentario. Y voy a leer por ahora dos textos que encontré acá. Uno es de Franz Kafka y se titula El buitre. Érase una vez un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado mis zapatos y mis calcetines y ahora me picoteaba la carne. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos a mi alrededor y luego tiraba otro. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba todos esos ataques del buitre. Estoy indefenso, le dije. Apareció de la nada y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta pensé en romperle el cuello, pero estos animales son muy fuertes y se notaba que me quería saltar a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora son solo unos jirones de carnes inservibles. No lo permita, caballero, dijo el señor. Un tiro bien dado y adiós al buitre. ¿Le parece?, pregunté. ¿Querría usted encargarse del asunto? Encantado, dijo el señor. Voy a casa y traigo el rifle. ¿Podrá aguantar media hora más? No lo sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después añadí, por favor, vaya a por el rifle y al menos lo intentamos. Bueno, dijo el señor mientras se alejaba. Me doy prisa. El buitre había escuchado nuestro diálogo tan tranquilo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo como si nada. Me di cuenta de que lo había comprendido todo, pero ya era tarde. Alzó el vuelo, retrocedió para lograr el impulso necesario y como un atleta que arroja la jabalina con todas sus fuerzas, encajó sus fauces en mi boca hasta el fondo. Al caer de espaldas, sentí un rayo de alegría, como una liberación. Mi sangre salía de las profundidades y se desbordaba, ahogando al buitre por completo.
Me pareció un cuento realmente fascinante, como todo Kafka, pero es esa suerte de tranquilidad con la que va narrando el relato, la que le da como un encanto particular a toda la historia. Es esa sensación de que está contando algo realmente extraordinario como si fuese algo cotidiano. Y bueno, me gustó, no había leído de verdad este texto de Kafka. Y bueno, por último quiero leerles un poema que ya anteriormente me había topado y me parece un poema hermosísimo y bueno, lo comparto con ustedes. Se titula Gansos salvajes de Mary Oliver. No tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Háblame de tu ansiedad y yo te hablaré de la mía, mientras el mundo sigue girando, mientras el sol y las gotas cristalinas de lluvia avanzan por el paisaje, las praderas y los árboles, las montañas y los ríos, mientras los gansos salvajes, volando ahí arriba, en el aire azul y puro, regresan a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo entero está vivo en tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, gritando, anunciando una y otra vez tu lugar en el orden de las cosas. Un poema que me parece maravilloso, hermoso, sobre todo por quizás para quienes estamos viviendo todo esto de la migración, entender cómo de pronto nos llena la ansiedad, nos llega la ansiedad y nos rebasa. Y bueno, es como también entender, mirar alrededor y darnos cuenta de que en la naturaleza, pues el árbol es árbol, el pez todos los días es un pez y las aves todos los días son aves. Y bueno, quizás es esa la tranquilidad de pensar que el mejor lugar o la mejor respuesta a toda esa ansiedad es sencillamente ser nosotros mismos y no pensar nada más, solo sentir y ocupar nuestro lugar en el orden de las cosas. Con esto me despido y bueno, espero estar con ustedes en una siguiente edición de La Cátedra. Besos. Hola amigos de La Cátedra, los saluda Freddy Rodríguez. En esta oportunidad les quiero comentar sobre la lectura del mes pasado que ha sido La Vegetariana de Han Kang, que es la ganadora del premio Nobel. Es una escritora coreana y la novela se basa en un matrimonio aparentemente perfecto donde la esposa es totalmente obediente, sumisa y cumple este rol bien establecido que la sociedad asume que tiene que ser una esposa con su esposo o una mujer dentro de un matrimonio, ¿no? Este matrimonio perfecto se acaba cuando de la noche a la mañana esta mujer decide ser vegetariana y claramente la vida de ella y su esposo se empieza a ver afectada por todo este tipo de cambios. La escritora en esta novela intenta hacer una crítica bastante fuerte a la sociedad coreana de cómo cree y asume que debe ser el rol de una mujer en la sociedad. Incluso se toca mucho el tema del poder de decisión, cómo toda la familia de la protagonista la empieza a juzgar por ella ser vegetariana y es como que ni las mujeres pueden elegir lo que desean comer. Claramente es un tema mucho más profundo de lo que les estoy comentando aquí, pero hay que leerlo como para poder entender. Pero siento que este es el punto general de la escritora y es hacer esta crítica y crear esta conciencia de hasta qué punto las mujeres son libres de elegir. Me gustaría leerles un poquito la introducción de la novela, que dice así. Esta introducción es narrada por el esposo de la vegetariana, ¿no? Y dice así: antes de que mi mujer se hiciera vegetariana nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja.
Llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes y vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Aquí nos va a entender cómo el esposo la eligió, o cómo este hombre la elige a ella para esposa, porque para él en su mente ella podía cumplir el rol de esposa perfecta sin darle muchos problemas. Es un libro que recomiendo bastante, es un libro que tiene una crítica bastante social y yo le daría de 5 estrellas porque siento que está muy bueno, muy entretenido y bastante complejo. Así que se los recomiendo. En esta ocasión compartiré con ustedes el libro llamado El gato negro de Edgar Allan Poe. Este libro es una de estas historias con las que me he torturado porque me da esa sensación de no querer seguir leyendo, pero no poder parar de leer. Y voy a hacer una breve reseña y comentar un poco cómo yo interpreté el libro, pues. Ahora, todo inicia contándonos el narrador, ¿no? Acerca de un niño el cual tenía un alma bondadosa y cuidadosa de los animales. Así se nos presenta, repito, la niñez del protagonista. Porque luego da un salto, ¿no? La historia da un salto hasta lo que es la adultez del mismo y cómo vive con un gato negro. El gato negro, la mascota, ¿no? Comienza a causarle molestias, que en verdad no son sino más que morbo. Sí, el hombre comienza a plantearse qué pasaría si lo ahorcara, o si lo matara, o si le hace daño al gato. Así que tomando al gato y teniendo prendido un cigarro, este procedió a cauterizar el ojo del gato, o sea, a quemar el ojo del gato con el cigarro. Solo pudiendo con un solo ojo. El gato escapa y a partir de allí comienza a atormentar la vida de este hombre. Pero es un tormento que voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Luego el hombre, al no poder más como que con la culpa, ¿no? Con esta situación de que hirió al gato, pero es algo que él no haría en su infancia, él termina el trabajo, ¿no? Y ahorca a este primer gato que tiene. La siguiente escena es el hombre despertando mientras la casa en la que vive con su esposa se incendia. Luego saliendo ileso de todo ese caos, nota que en la pared de la cama, o sea, en la pared donde estaba pegada la cama, hay el símbolo de una horca, ¿no? Es decir, lo que se usa para ahorcar, ¿no? El hombre lo entendió como una venganza del alma del gato, como si el gato hubiese planificado todo eso desde el más allá, pues, ¿no? Pasa el tiempo y el hombre se muda, todo normal, y un día en un bar se consigue a otro gato negro y lo lleva a casa, pues le gustaban los animales, entre comillas. En fin, que cuando se lo coloca entre las piernas y lo está acariciando, ¿no? El gato se voltea y muestra su panza. Y justamente en la panza hay un lunar con la forma de horca, o sea, otra vez con la figura de la herramienta que él utilizó para matar al gato anterior. Entonces vuelven otra vez los tormentos, ¿no? Vuelven otra vez como esta persona a recordar lo que hizo, lo que cometió y todo ese tipo de cosas. El hombre se desespera una vez más y toma un hacha e intenta matar al gato, a este segundo gato. Pero esta vez la mujer, la esposa, se mete en medio del conflicto y termina cayendo el hacha sobre ella, ¿no? Sobre su cabeza. El gato huye y así el hombre procede a terminar de asesinar a la mujer, para posteriormente bajar al sótano, picarla y colocar su cuerpo en una pared y cubrir esa pared con bloques y hacer como que no hay nada ahí, pues como que hay una pared normal, ¿me entiendes? Esa noche y las siguientes el hombre duerme tranquilo, como si nada, hasta que la desaparición de la mujer pues se comienza a notar, ¿no? Se hace notoria a todas las personas y la policía llega a su casa, ¿no? Preguntando sobre la mujer, si era su esposo, tal, ¿entiendes? Como que es lo que ocurrió, tal. La policía pues revisa la casa, ¿no? Lo típico, y baja al sótano también. Y claro, no se ve nada sospechoso, solamente que en ese preciso momento se
escuchan los maullidos del gato detrás de la pared porque el gato había quedado atrapado dentro de la pared junto con la mujer. ¿Ve? Ahora, todo esto es sospechoso porque el hombre en ningún momento metió el gato, él solamente metió a la mujer. El gato estaba allí, ¿sí? Entonces, ahí termina la historia, ¿no? Ese es el final de la historia. Realmente la historia es bastante enérgica, ¿entiendes? O sea, tiene una fluidez allí que es bastante, o sea, bastante atrayente, ¿sí? Pero mi interpretación sobre esto es que este gato negro es una representación de la conciencia de este individuo. Hablando de la conciencia como esa vocecita que te indica lo bueno y lo malo, ¿no? Como esa cosa que te dice, esa vocecita en tu cabeza que dice qué es lo que hay que hacer bueno y qué es lo que hay que hacer mal. Entonces, el gato comienza a atormentar al hombre cuando ha hecho algo malo y no lo ha reparado, o sea, y no lo ha como remediado, aunque lo puede hacer. Luego él termina ahorcándola, ¿no? O sea, dentro de la alegoría, como termina ahorcando el gato, pero es como decir que termina ahogando su conciencia, como que ya la hace completamente un lado, ¿no? Y el remordimiento y la culpa de aquello es aquello que nos quema, ¿ves? O sea, la casa que se incendió es como la muestra de que al hombre lo que le va a ocurrir es que va a comenzar a quemarse por dentro por esa culpa y ese remordimiento que no va a poder calmar. ¿Sí? Luego él vuelve a tener otro gato y ese otro gato le recuerda lo que hizo. O sea, otra vez ese mismo símbolo de que el gato te recuerda lo malo que has hecho claro, y digo que es lo malo porque recordemos que en su niñez él no tenía esa idea, él no tenía ese pensamiento, me explico, él no pensaba de esa forma. Entonces, cuando este gato, no, este segundo gato huye, cuando él lo ataca de nuevo y se mete la mujer, en ausencia del gato y alegóricamente la conciencia, ¿no? La conciencia escapa de él, él comienza a entregarse a este tipo de actos violentos contra la mujer, la termina de matar porque ya perdió la conciencia, se le fue, ¿entiendes? Ya huyó la conciencia de sí mismo y termina pues metiéndola dentro de la pared. ¿Y cuál es la conclusión de la historia? Que no podemos escapar de la conciencia. ¿Ves? Que independientemente de lo que nosotros hagamos, nuestra conciencia siempre va a delatar quiénes somos. Y claro, nos lo va a delatar a nosotros mismos. Entonces, pero también nos deja saber que hay momentos en los que podemos remediarlo. El hombre pudo haberlo hecho en cada momento, no pudo haber cambiado su forma de comportarse, pero no lo hizo. Entonces, la historia me parece que es bastante oscura, densa, pero que tiene también un mensaje bastante positivo, ¿no? Si uno o al menos como yo lo interpreté, ¿no? O sea, la conciencia está ahí para decirte cuándo los errores pueden ser remediados. Y solamente pues hay que escucharla y proceder a remediarlos. En fin, espero que les haya gustado, espero que, bueno, si lo han leído, pues que me comenten si ustedes piensan igual que yo o si es algo nuevo que han escuchado. Y bueno, si lo han leído, pues que me cuenten también ustedes qué les parece y nos vemos en la siguiente ocasión.